Dios los bendiga, exploradores, hasta donde me están escuchando. Espero que ahora a través de estos sistemas pueda ser a través de todo el mundo, pero en especial a la congregación de Ríos de Sanidad. Dios los bendiga, exploradores que están allá en la península de Yucatán. Y bueno, mandamos un saludo desde acá de Ciudad Juárez. Mi nombre es Aaron López. Estamos pues sirviendo al Señor en el ministerio acá por estas tierras del norte, bueno, el norte de México al menos. Y es un placer en esta ocasión poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y bueno, con motivo de las, vamos a decir, conmemoraciones, porque una parte de estos días es de reflexión, una parte es de agradecimiento, y el domingo va a ser un día de festejo, porque el domingo es día de vida, es día de resurrección. Pero antes de eso tenemos que recordar y tenemos que pensar, y tenemos que reflexionar en la pasión, en el sacrificio que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros. Jesús, Jesús de Nazaret. Sí, aquel niño que nació en Belén y que hace apenas algunos meses estábamos festejando su nacimiento, y que ahora llega el turno de que recordemos que después de que él nació, 33 años aproximadamente después de que él nació, bueno, vino a completar la misión por la que había sido enviado, y es tomar mi lugar, tomar tu lugar en la cruz del Calvario, para que a través de su sacrificio pudiéramos tener nosotros el perdón de nuestros pecados, la limpieza de nuestros pecados a través de su sangre, pero que también pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Bueno, el tema que hoy voy a abordar con ustedes es el tema que muchos le han denominado las 7 palabras, y yo te voy a invitar a que busques en tu Biblia, porque vamos a estar yendo en algunas de las citas de los evangelios. Vamos a empezar en el Evangelio de Lucas, y estas que se llaman las 7 palabras realmente son 7 frases. Cuando se habla de palabra, se trata más bien de 7 mensajes o 7 frases, pero de una manera, vamos a llamarle un poquito más sencilla de expresar, se le ha llamado las 7 palabras. ¿Estás de acuerdo? Pues vamos a empezar. Prepárate, prepara tu Biblia, vamos a orar. Señor, te damos gracias por permitirnos estar reunidos. Permite que tu palabra llegue a cada corazón y que podamos recibir de tu Espíritu Santo el mensaje que tienes para nosotros. Gracias porque tú eres nuestro comandante en jefe, tú eres nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres el primer explorador, el que vino a esta tierra a explorar estos caminos para traernos el Evangelio, traernos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por darnos a tu Hijo. Gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo te voy a invitar a que tengas la Biblia abierta, y que si tienes un cuaderno, si tienes un lápiz, bueno, ve y búscalos o prepáralos, porque voy a empezar a compartir cuáles son las citas de la Biblia o los pasajes de la Biblia donde vamos a estar leyendo. Entonces, quedamos que son 7 frases, y el título lo puedes poner como las 7 palabras de Cristo. La primera cita la vamos a encontrar en Lucas 23:34. Y esta primera frase, Lucas 23:34, fíjate el amor tan grande que Dios tiene con nosotros. Esta primera frase, esta primera palabra dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esta frase, esta palabra, Dios la dijo pensando en ti y pensando en mí. Lucas 23:34 nos recuerda que aún estando Jesús en castigo, mira, porque cuando él lo apresaron, no crees que lo trataron bien. Hoy en día a nosotros, los seres humanos, se reclaman que los derechos y que los derechos humanos, pero
aquel tiempo era diferente. Aquel tiempo cuando a alguien lo apresaban, y sobre todo los romanos era un pueblo muy violento, era un pueblo muy agresivo, con los pueblos que dominaban, pero también con las personas que arrestaban. Y entonces Jesús, estando en ese proceso, fue tratado con mucha violencia. Él fue golpeado, él fue castigado, y lo más importante es que él era inocente. Mira, los soldados no sabían quién era él. Había otros que sí sabían quién era él, pero los soldados no sabían que él era el Hijo de Dios. Fue hasta después que se enteraron. Pero en ese proceso para ellos era normal golpear salvajemente al prisionero. Y por eso es que el Señor Jesús, mostrándonos ese amor tan grande por la humanidad, porque Él vino a salvar a los que se habían perdido. Y entonces, estando en ese tormento, en ese castigo injusto, inmerecido, Él pudo levantar su voz, pero no para clamar venganza y no para clamar justicia. Él levantó su voz para decir: Padre, fíjate, dirigiéndose a Dios e intercediendo por los que lo estaban martirizando. Cada vez que tú, cada vez que yo le faltamos a Dios, también lo hacemos sufrir. También Él sufre hoy en día por causa de nuestra desobediencia, por causa de nuestra rebeldía. Y todavía el Señor Jesús hoy dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y es verdad, no entendemos con plenitud todo lo mal que estamos haciendo. Así como los soldados no entendían que estaban martirizando a un inocente, y un inocente hijo de Dios, también nosotros a veces somos demasiado rebeldes y desobedientes, al grado que ni siquiera entendemos el gran problema en el que nos hemos metido. Y es necesario que Jesús interceda. Dice la Biblia que no hay otro mediador entre Dios Padre y nosotros los hombres, sino Jesucristo el justo. Por eso Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Bueno, ahora te quiero hablar sobre la segunda palabra o la segunda frase, y esta está también en el Evangelio de Lucas, también en el capítulo 23, pero ahora en el versículo 43. Acompáñame, vamos a buscar esta cita. Lucas 23, 43 dice: Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué dijo Jesús esa frase? Bueno, resulta que cuando crucificaron a Jesús, dice la Biblia que pusieron a su derecha y a su izquierda pusieron a dos ladrones que se merecían el castigo porque eran malos, eran pecadores. Jesús no, Jesús era inocente. Y la Biblia dice que uno de esos ladrones, aún estando en tormento, no se arrepentía. Y también él se burlaba, y también él decía cosas feas de Dios. Así como nosotros a veces que estamos en problema y ni aún así nos arrepentimos. Y aún así renegamos. Por ejemplo, ahorita con la enfermedad tan grande que hay, cuánta gente en lugar de acercarse con humildad a Dios está renegando. Pero hubo uno de los dos ladrones que él sí se arrepintió. Él sí se arrepintió. Y él dijo: Señor, por favor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le contestó, porque mira, aún estando en martirio, este ladrón pudo ver a Dios. Ya te platiqué de uno que empezó a renegar y empezó a enojarse, así como tú y yo, y nos enojamos a veces por las cosas que pasan, y a veces cosas que pasan es por nuestra culpa. Así como hoy en día con esta epidemia que hay, si salimos a la calle, si no nos cuidamos, si no nos protegemos, ¿de quién es la culpa? ¿De Dios? No.
No, la culpa no es de Dios, es culpa de nuestra negligencia. Bueno, este ladrón que estaba en la cruz fue su culpa. Él merecía. Y eso fue lo que le dijo su otro compañero que estaba del otro lado. Le dijo, mira, tú y yo merecemos estar en esta cruz porque somos malos. Pero este hombre, refiriéndose a Jesús, dijo, él es inocente. Y fue cuando le dijo, Jesús, acuérdate cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús, conmovido de esa fe y de ese amor y de esa sinceridad, de ese arrepentimiento verdadero, genuino, con amor, le da palabras de consuelo a este hombre que estaba a punto de morir en la cruz. Fíjate, Jesús estaba en la cruz y todavía se preocupaba por alguien que estaba por morir en la cruz y le daba palabras de esperanza y le dijo, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjate qué grande privilegio, qué grande mensaje, qué grande esperanza decirle o que Jesús le dijera a él que no estaba perdido su caso, que no iba a ser un hijo de perdición, sino que ese día mismo iba a disfrutar del paraíso eterno con Jesús. Y es lo que nos dice él, hoy es el día de salvación. Pero necesitamos, al igual que ese ladrón arrepentido, reconocer a Jesús, reconocer que nosotros somos culpables y Él es inocente, y pedirle que nos perdone y que nos considere cuando venga en su reino. Porque Cristo viene en cualquier momento. Y Dios quiere darte a ti y quiere darme a mí esa promesa hoy. O quiere renovarla, tal vez si ya te la ha dado. Quiere renovarla porque Él no nos traiciona, pero nosotros sí nos olvidamos de Él. Y Él quiere hacerla otra vez patente, que Él quiere que estemos con Él en el paraíso. Te voy a hablar de la tercera palabra y esta está en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 26 al 27. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 26 al 27. Esta tercera frase es una frase que le dice Jesús. Fíjate, Jesús no dejó nada suelto, porque el Espíritu Santo vino sobre una mujer 33 años antes y esa mujer concibió, esa mujer María, y esa mujer que fue su madre terrenal, estuvo con él, lo estuvo cuidando cuando era niño, cuando era adolescente, cuando era joven, y fue discípula también de él, y él obedecía a Jesús porque lo reconocía como hijo de Dios, pero estando en la cruz, la ve ahí y ve a uno de sus discípulos, y entonces le dice a María, su madre, le dice, mujer, he ahí a tu hijo. Y le dice al discípulo, también le dice, hijo, he ahí a tu madre, cerrando el círculo para no dejar a nadie abandonado, porque es cierto que se merecía todo el reconocimiento y todo el cuidado aquel vaso, aquella mujer que se dispuso humildemente para ser quien trajera a Jesús a esta tierra, pero tenía que cerrar el ciclo, porque él iba a regresar al Padre y tenía que dejar a esa mujer con un hijo que la adoptó con amor, porque a partir de ese entonces la recibió en su casa. Jesús no te va a dejar solo. Jesús no va a dejar los ciclos abiertos. Jesús va a completar la obra. Dice la Biblia que Él va a completar la obra que empezó porque Él es fiel. Quiero que pasemos ahora a la cuarta palabra, y la cuarta palabra está en Mateo 27:46. Mateo 27:46. Y también está en Marcos 15:34. Así que anota cualquiera de las dos, Marcos 15:34 o Mateo 27:46, y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Inclusive también lo registra en arameo, Eli, Eli, lama sabactani. Fíjate qué agonía tan grande tenía Jesús, que llegó un momento en la cruz en la que se sintió solo. ¿Por qué? Porque está escrito que el que moría en la muerte, moría en la cruz, era una persona maldita. Y entonces llegó un momento en que nuestro pecado llevó a Jesús a maldición. Y entonces Él murió en lugar de que tú y yo muriéramos. La maldición que era sobre nosotros cayó sobre Él. Y llegó un momento en que se sintió solo. Fíjate hasta qué grado se sacrificó por ti y por mí. Y clamaba a su Padre y le preguntaba,
¿por qué me has abandonado? Y es que no lo supiera. Jesús era inocente, pero era necesario que quedara registrado para ti y para mí que había habido un abandono, que Él lo sufrió para que tú y yo fuéramos reconciliados. Me quedé reflexionando, porque fíjate que ese abandono que sufrió Jesús fue necesario. ¿Para qué? Para que al pagar Él ese castigo por nuestro pecado, se pudiera cumplir la palabra que dice que reconciliados por medio de Jesucristo tenemos paz para con Dios. Por medio de Jesucristo tenemos paz para con Dios. Estamos en paz con Él. Obviamente, al que recibe ese sacrificio en el corazón, para ellos. El sacrificio es para ti, también es para mí. Debemos abrazarlo, debemos cuidarlo. La quinta frase, la quinta palabra está en el Evangelio según San Juan, capítulo 19 y versículo 28. Y esa frase es muy corta, pero muy profunda. Y es la frase, tengo sed. Jesús estaba en el tormento y no se le permitía a los que eran crucificados que pudieran satisfacer su sed. Llegó por ahí un soldado y le dio hiel y le dio vinagre en una esponja. Imagínate sus labios resecos, deshidratados, y que te echen vinagre y un ardor terrible sufrió ese Jesús. Y esa palabra que él dijo fuerte, tengo sed, o sed tengo. Pero esa sed tiene de que lo escuchen. Él dijo muchas veces, el que tenga oídos para oír, oiga. Y estos mensajes son para ti y son para mí. Él tiene sed de eso, de que alguien lo quiera escuchar. Porque Él viene pronto y su galardón con Él. Él tiene sed de personas que quieran recibirlo. Él tiene sed de personas que quieran vivir con Él. Él tiene sed de ti y Él tiene sed de mí. ¿Por qué? Porque inclusive la última gota de su sangre fue derramada por ti y por mí. Tiene sed de que lo escuchemos. Sexta palabra en el Evangelio según San Juan, capítulo 19 y versículo 30. Consumatum est. Lo que es en español, todo está cumplido o consumado es. Jesús completó el sacrificio. Jesús completó el precio. Jesús hizo todo lo que tenía que hacer. Para que tú y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. Para que esa vida la tuviéramos por fe, por gracia de Cristo. No por nuestro esfuerzo, no porque seamos buenos, no porque hagamos cosas grandiosas. No nos podemos ganar el cielo. Por obras no podemos. Es por el sacrificio de Cristo. Por eso Él dijo, consumado es, o todo está completo. Todo está completo. Solamente tienes que creer. Solamente tenemos que creer. Y la última de las palabras en Lucas 23:46. Es una palabra que de cierta manera también es una palabra de esperanza y de consuelo para ti y para mí. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En estos días tan terribles, si tú ya tienes a Cristo en tu corazón y si estás dando fe, testimonio de fe, y si estás viviendo una vida agradable para Dios, yo te invito a que, como Cristo, también digamos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Encomendémonos a Él, porque el que habita bajo sus alas morará seguro. Tu espíritu y mi espíritu estén encomendados a Él, pero es necesario que sean espíritus que estén dispuestos a vivir en santidad. Vivimos en santidad, vivamos en santidad. Dios te bendiga. Yo soy el comandante Aaron López y fue un gusto y una bendición poder compartir esta palabra. Hasta pronto.